En El Salado, Sinaloa, el aire de enero de 1976 no solo cargaba el aroma a tierra mojada, sino también el presagio de la muerte. Era una tensión que se podía cortar con navaja, una que llevaba el nombre de dos familias, los Quintero y los Lafarga. Esta no es la historia que cantan los corridos. Esta es la crónica de las sombras que se arrastraron esa noche. La verdadera historia de terror detrás de la leyenda. Lamberto Quintero era más que un hombre. Era un espectro que caminaba entre los vivos. Su presencia era imponente. Su mirada helada y su sombrero tejano, oscuro como un mal augurio, parecía tener vida propia. La gente susurraba que el sombrero lo protegía, que desviaba las balas y advertía del peligro. Pero ni el sombrero más fiel puede detener el destino cuando éste viene vestido de traición. La rivalidad con los Lafarga era una herida abierta, supurando odio. Cada encuentro era una danza mortal. Meses antes, en una cantina polvorienta, la tensión había estallado. El Chito Lafarga, con la arrogancia de quien se cree inmortal, desafió a Lamberto. Los testigos dicen que el aire se congeló. Lamberto no dijo una palabra, simplemente desenfundó. El estruendo fue ensordecedor y el Chito cayó, su sangre manchando el suelo de arcilla. Lamberto se ajustó el sombrero y salió, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una promesa de venganza flotando en el humo. Desde ese día, una entidad oscura pareció seguir a Lamberto. Sombras danzaban en la periferia de su visión. Susurros inaudibles se colaban en el viento. La noche del 28 de enero, esa oscuridad finalmente tomó forma. Lamberto conducía su camioneta por un camino solitario. La luna apenas se atrevía a asomarse entre nubes densas y negras. El ambiente era pesado, opresivo, como si el propio campo contuviera la respiración. De repente, la noche se rasgó. Los faros de otra camioneta lo cegaron. Antes de que pudiera reaccionar, el infierno se desató. Ráfagas de metralleta, como garras de acero, destrozaron el metal y el cristal. El sonido era apocalíptico, un trueno interminable que sacudió la tierra. Lamberto sintió el impacto, un fuego líquido que le recorría el cuerpo. Decenas de balas, cada una con el nombre de un Lafarga, lo alcanzaron. Su camioneta se detuvo, convertida en un colador de plomo. Los atacantes se acercaron con cautela, sus rostros ocultos por la noche, como demonios surgidos de la tierra. Vieron a Lamberto, desplomado. Su sangre teñía de carmes y el asiento, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en la oscuridad, ardiendo con un odio que ni la muerte podía apagar. Uno de ellos, el más joven, temblaba. «Está muerto», dijo, pero su voz sonaba hueca, insegura. El líder del grupo, un hombre corpulento cuyo rostro era una máscara de rencor, se acercó al vehículo. Iba a darle el tiro de gracia. Fue entonces cuando ocurrió. El sombrero de Lamberto, que había caído a su lado, se movió. No fue el viento. Se irguió ligeramente, como si una mano invisible lo estuviera levantando. El joven Lafarga soltó un grito ahogado. El líder se detuvo, sus ojos desorbitados fijos en el sombrero. Por un instante, bajo la tenue luz de la luna, juró ver una sombra retorcerse debajo de él, una forma inhumana que lo observaba. Un terror primario, más frío que el acero de su arma, lo paralizó. «Vámonos», gritó. «Ahora». Huyeron despavoridos, dejando atrás el eco de sus disparos y una escena sacada de una pesadilla. Pero la historia de terror de Lamberto no terminó ahí. Aún con un hilo de vida, fue llevado a la clínica Santa María en Culiacán. Los pasillos del hospital se llenaron de una atmósfera lúgubre, un frío antinatural. Las enfermeras hablaban en susurros. Asustadas, decían que en la habitación de Lamberto las luces parpadeaban sin explicación, que se escuchaban murmullos cuando nadie más estaba allí y que las sombras en las esquinas parecían moverse, alargarse, como si esperaran algo.
Lamberto luchaba, aferrándose a la vida con la misma tenacidad con la que se aferraba a su poder, pero las heridas eran demasiado graves. Mientras los médicos intentaban salvarlo, la leyenda dice que la figura de un hombre alto y oscuro, con un sombrero tejano, fue vista de pie al final del pasillo, inmóvil, vigilando. Nadie se atrevió a acercarse. Finalmente, el corazón de Lamberto Quintero dejó de latir. En ese preciso instante, todas las luces de la clínica se apagaron a la vez, sumiendo el lugar en una oscuridad total y un silencio absoluto. Cuando la energía volvió, segundos después, la figura del pasillo había desaparecido, pero su espíritu, dicen, nunca se fue. Su leyenda se transformó en un cuento de fantasmas. Se cuenta que en las noches del 28 de enero, si pasas por el Salado, puedes ver las luces de una camioneta fantasma, escuchar el eco eterno de los disparos y sentir una presencia alada que te observa desde la oscuridad. Y su sombrero se convirtió en un objeto maldito, un relicario de su furia. La familia lo guardó, pero la tragedia lo siguió. Se dice que el sombrero aún yace en algún lugar de Sinaloa, esperando que en las noches de luna nueva, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un susurro que emana de él, una promesa de venganza que aún no se ha cumplido. No es solo un corrido lo que recuerda a Lamberto Quintero, es el miedo que dejó sembrado, la sombra que proyectó y que sigue acechando los caminos de Sinaloa, una sombra que te recuerda que hay leyendas que nacen de la sangre y hay terrores que nunca mueren. Gracias por acompañarme en esta noche de relatos oscuros. No olvides suscribirte para más historias que te helarán la sangre. Y recuerda, ten cuidado en los caminos solitarios. Nunca sabes qué espectro del pasado puede estar esperándote.